11 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida a la decana del campus Punta del Este de la Universidad Católica del Uruguay, la magíster Andrea Malaquín. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Marcelo, un placer estar acá de vuelta. Muchas gracias, de vuelta, sí es cierto. Hacía un tiempo que no nos visitabas. Bueno, y vaya si hay temas para conversar, ¿no? Muchas veces hemos hablado contigo de los contenidos académicos, de las formas pedagógicas, de cómo se enseñan las carreras y cómo se imparte el conocimiento a los estudiantes, desde la mirada de los docentes, desde la mirada de los estudiantes, desde la mirada de la familia. Pero tenemos un desafío que nos encapsula a todos, ¿no? Y es esto de la inteligencia artificial. Sí. Y nosotros y nuestros televidentes que nos siguen consecuentemente lo tienen claro, porque todos los lunes hablamos de seguridad informática y la inteligencia artificial nos está ocupando muchos de esos días. Vas a tener en que hablar más días. Sí, sin duda, pero es que es real. No solamente por el desarrollo vertiginoso que tiene, sino además por las consecuencias y los efectos. Sí. ¿Qué mirada tenés tú como docente? Me encantó esa introducción porque creo que fue un poco cuando pensé, nosotros estamos ocupando obviamente como docentes, como instituciones educativas de esto que está pasando desde que se empezó a hablar de este chat en diciembre. Y bueno, me gusta esa mirada porque lo que tú estás diciendo, dedicarle los lunes, antes los programas tal vez de televisión tenían eso de preocuparse por la cocina, ¿verdad? Por otras cosas. Yo creo que ahora vamos a tener que desayunarnos unas buenas dosis de tecnología, las familias, ¿no? Eso creo que, y fue de la mirada que quisiera un poquito compartir acá con ustedes. Nosotros desde la academia, obviamente, todo lo que surge lo miramos como nuevos desafíos y tratamos, es lo bueno que tiene la universidad, ¿verdad? La capacidad de acceder a profesionales de todas las áreas y debatir sobre el conocimiento. Esto nos puso en vilo ya en las primeras reuniones de este año para entender qué hacemos con esto, de qué se trata, cómo se lo transmitimos a los docentes, cómo lo manejamos, cómo cambian los desafíos en el aula. Pero lo que me llamó más la atención estos días es hablando con una mamá que me dice, ¿viste que hay una plataforma, una aplicación que le hace los deberes a los chicos, ¿no? Entonces dije, bueno, claro, lo que nos está pasando ahora es que estas tecnologías, antes de repente algunas cosas, vos decís, están sucediendo en el mundo y yo como persona común, como ciudadano común, tal vez no me preocupo demasiado porque, bueno, hay gobiernos, hay cosas que se van a ocupar de eso. Pero lo cierto es que esto entra en las casas, ¿no? O sea, estamos hablando, así como fue Uber, ¿no? Que fue una irrupción, ¿no? Tecnológica, pero nosotros podíamos decidir si utilizarlo o no y teníamos una cantidad de perplejidades. En este caso, el chat tiene la capacidad de ser tan fácil de usar como el chat de WhatsApp para preguntar cosas, ¿no? Entonces, desde esta cotidianidad, desde lo simple que puede ser utilizarlo, ya se mete en las familias automáticamente. O sea, que queramos o no queramos, tenemos que entender esto, de qué se trata, ¿no? De qué forma cambia, así como cuando se inventó la calculadora, cambió la forma en que se sumaba y se restaba. Entonces, bueno, desde esa mirada es esto, que tenemos que darle más ámbito, creo que todo lo que es difusión, medios, o sea, derramar el conocimiento más allá de los ámbitos académicos o universitarios, para que se pueda comprender mejor y que las familias también entiendan de manera simple, sin tener que hacer cursos de especialización y demás, de esto que es en definitiva. Entonces, el ChatGPT, dentro de estas formas de inteligencia artificial, es un generador de textos. ¿Qué quiere decir? El que lo utilice va a ver que la elocuencia que tiene el chat para responder es maravillosa. O sea, te convence incluso hasta en tu área de especialidad. Tú, algo que entiendas y que conozcas muy bien, que te sientas un experto, te invito a que te metas en la plataforma y le preguntes de eso que tú sabes y vas a ver con la elocuencia que te responde, ¿no? O sea, que hace una redacción, una construcción que es perfecta, ¿no? Pero eso no significa que la fuente del dato y la forma que va a reportar esa información sea información que sea exacta, que sea verdadera ni siquiera. Entonces, a eso tenemos que preparar a las familias, y en las charlas que hicimos con los docentes y demás, es partir desde lo que uno conoce preguntando y entender que esto es un asistente. Es una herramienta que, así como la calculadora nos ayuda una vez que ya aprendimos a sumar y a restar y a multiplicar, bueno, ¿de qué forma yo lo que tengo que resolver un problema matemático? Bueno, voy a utilizar la calculadora porque aparte sé qué cálculo le tengo que pedir y a partir de eso obtener y ganar mucho tiempo, ¿no? Y poder llegar al resultado y resolver.
Lo mismo hace este generador de texto. Si yo tengo claro qué le tengo que pedir y hay que saber hacer preguntas, es cuando esto funciona y funciona como un asistente que no anula otras formas de conocimiento, sino simplemente nos hace optimizar nuestro tiempo, ¿no? Sin duda. Ahora, obviamente hay muchas preguntas para hacer y muchos abordajes que podemos hacer con esto de la inteligencia artificial por su aplicabilidad, por su veracidad, por su sorprendente capacidad de elaborar esos textos y de abordar cualquier temática. Pero yo me anoté algunas frases, yo recién compartía una al aire que dice, bueno, uno de los expertos, porque hay más de 1000 firmantes de una moratoria del desarrollo de los proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando vieron hasta dónde podía llegar la inteligencia artificial, dijeron, a la pucha, nos va a sobrepasar. De hecho, un experto dijo, la inteligencia artificial está casi a nivel de la humana. Y yo leía a Yuval Noah Harari, es un historiador y filósofo israelí, uno de los expertos firmantes de este pedido de moratoria, dice, no difunde los contenidos que producen los humanos, los produce por sí misma. Sí. Y alertó por las consecuencias de que la inteligencia artificial se apodere de la cultura. Son conceptos que uno queda semi-paralizado de decir, bueno, esto se me representa medio un monstruo, cuando en realidad tiene que ser una tecnología maravillosa, que la es, sabiéndola utilizar. Bien, yo creo que están muy bien estas alertas porque esto significa que esté circulando, no significa que no haya que analizar el impacto que tiene y mejorar y cambiar algunas cosas. Eso sin lugar a dudas. Así que lo cierto es que si eso se producía en un laboratorio cerrado, era muy difícil entender el impacto que va a tener en tantas áreas diferentes. Lo cierto es que se está aprendiendo mucho. Cada uno que está utilizando, estamos permitiendo que todos los actores involucrados logren comprender el fenómeno para poder también regularizarlo, comprender mejor eso, el impacto que pueda tener. Pero de eso que estás diciendo, que es bien interesante, yo pienso en cuando surgió la televisión o las películas y demás, y las primeras personas que vieron la ciencia ficción, de lo que estaba pasando ahí, y empezar a comprender, ¿no? Lo que está pasando ahí no es verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que esto me está permitiendo? Bueno, me permite un entretenimiento, me permite tal vez visualizar una realidad que yo no conocía. Ese tipo de cosas, esos filtros que uno aprendió a tener, ese pensamiento crítico que aprendió a tener en esas cosas ya existentes, sucede lo mismo con el chat. O sea, tenemos que aprender que esto es una herramienta que no va a pensar por nosotros. De hecho, algo muy importante que se llevó a discutir con docentes de secundaria, que tuve el gusto de poder reflexionar sobre esto, mientras que antes tú mandabas un ejercicio y que hicieran en casa y resolvías una cantidad de competencias, ¿no? La redacción, el pensamiento y demás, haciendo un trabajo solo en casa, más o menos garantizabas que eso que volvía lo había elaborado el niño solo, entonces podés realmente evaluar una cantidad de elementos, ¿no? De la ortografía, de la gramática, de cómo piensa, bueno, hay una cantidad de elementos. Ahora lo cierto es que tenemos que fraccionar esos aprendizajes y decir, bueno, como existe esto, si yo quiero que eso suceda, voy a tener que hacer que piense en la clase y que escriba en clase, para asegurarme de que eso sucede así, y después entender, en esta actividad, ¿tiene que realmente desarrollar un pensamiento o me interesa otra cosa? Me interesa que busque, ¿no? Como buscan en Google, que tiene muchos más errores, y que luego cuando lo traiga utilice la capacidad de decir, sí, de Harari me parece muy interesante lo que está diciendo, pero si lo dice Elon Musk, que a la semana después dijo que él quería desarrollar su propia inteligencia artificial, bueno, yo dudaría de la fuente, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento crítico, y creo están puestas como las 4 competencias del siglo XXI, pensamiento crítico, innovación, trabajo en equipo, ¿no? O sea, son las competencias que los jóvenes y estas generaciones tienen que desarrollar. Entonces, tal vez tenemos que desatarnos un poco de lo que nosotros aprendimos en la escuela y hoy en día pensar en que hay la necesidad sí, de desarrollar esa competencia puntual, pero después hay necesidad de desarrollar otras y tal vez con más énfasis, como esta, el pensamiento crítico, ¿no? De obtener un texto elocuente y lograr decir, pero ¿y la fuente de dónde es? ¿Y cómo construyó este relato?
¿no? Y cómo funciona el pensamiento computacional, ¿no? ¿Cómo es que hace el chat? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo piensa? ¿Cómo hizo para contarme y vincular todas estas cosas que me está diciendo? Entonces, son reflexiones muy importantes y muy útiles para la vida actual, ¿no? Lo que parecía tan lejano y virtual, hoy es inmediato y es real, ¿no? Total. Porque ya está entre nosotros. Otra de las cosas que me anoté, los escándalos de influencias en las redes sociales que hemos visto, la incidencia de Twitter y otras redes, TikTok, etcétera, los mega escándalos que han ocurrido en Estados Unidos, ni que hablar, en Brasil también. Bueno, esos escándalos de los últimos 10 años, de la última década, van a ser un juego de niños al lado de lo que se puede provocar con la inteligencia artificial. Hemos inventado algo que nos quita poder y está ocurriendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Es cierto, eso yo creo que es tal cual, nace de esto. Dice, hay una aplicación que le está haciendo los deberes a los chicos, ¿no? Me encantó porque en cierta manera es algo que nos sobrepasa, ¿no? Entonces, creo que por eso está bueno lo de comprender. Lo de la rapidez que decís, se dice, hay una plataforma, la compartió Álvaro Moré, del grupo de las agencias publicitarias BWP, y que lo bueno es que ellos en marketing digital, en tecnología artificial, bueno, difunden también todo esto que está pasando, y decían que hay unas 30 aplicaciones de inteligencia artificial por día que están surgiendo. Claro que no nos da la vida para poder aprender a usarlas todas y sobre todo decidir cuáles son buenas o cuáles son malas. ¿Ah? La pregunta es si las 30 aplicaciones por día son todas creadas por humanos o la inteligencia artificial también está desarrollando aplicaciones. Y probablemente porque la inteligencia artificial ya está utilizando la programación. Claro. Y de hecho, por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante porque estas inteligencias que lo que hacen es convertir, por ejemplo, en el chat es la generación de texto. Pero hay también lo que ya podemos usar en el teléfono que es convertir de voz al texto, ¿no? Que no sé si alguien lo utiliza, pero sí. Bueno, tienes el micrófono, tú hablas y convierte texto. El texto lo puede ver el chat. Entonces, prácticamente hoy lo que está pasando es que hay una reunión, hay una filmación o grabación de lo que se habla, eso se convierte a texto y después le preguntas al chat, digo, por favor, haceme un resumen de esta reunión y lo va a hacer mejor que cualquier secretaria, que cualquier persona que haya estado allí. O sea, pero no es una herramienta útil, esa es una herramienta muy útil, ¿no? Sí, ¿qué pasa con la gente que queda marginada por esa herramienta útil? Bueno, porque lo cierto es que debería ser todo la optimización. O sea, por ejemplo, si yo tengo que hacer un artículo de prensa, ¿no? Y le doy los inputs, que aparte mi experiencia es muy valiosa para saber preguntar otra vez eso, ¿no? Yo le voy a decir, bueno, pasó esta cosa, quiero enumerar estos elementos, tal otra, va a salir una redacción, le voy a decir 400 palabras, le puedo dar todos esos datos. A partir de ahí corrijo, no, esto no es exacto, esto es de otra forma. Entonces yo voy a hacer rendir mucho más mi tiempo y sobre todo mi conocimiento, porque voy a usar mi conocimiento para corregir algo, ¿no? Y eso va a ir evolucionando, o sea que las personas en general, el rol del prompt engineer, que sería como el ingeniero que pregunta, y no tiene por qué ser un ingeniero, es una persona que sabe un tema, ¿no? Va a poder usar esta herramienta para dedicar otro tiempo a otras cosas útiles, o sea que no es una sustitución, sin duda que es la forma en que apareció es muy disruptiva y se necesita sobre todo una mentalidad abierta a la innovación, abierta al cambio, como lo hemos dicho tantas veces en los temas de innovación, ¿no? Conocerla, animarse a pensar diferente, pero creo que esa es la dificultad más grande que está presentando esto. Quien tiene una mirada sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la educación es Bill Gates, que opinó que va a crear nuevos niveles de equidad porque los estudiantes podrán acceder a una educación de calidad independientemente de los recursos económicos que tengan. La inteligencia artificial sorprenderá mucho la forma en que ayuda con la lectura y la investigación, aunque aún no es tan sólida en matemáticas. Gates estima que en 18 meses también lo será en matemática. Soy optimista en que el campo de la educación mejorará. ¿Coincidís? Bueno, él es un buen referente porque es una persona, un filántropo que siempre se ha preocupado mucho, ha financiado proyectos como la Khan Academy, que es eso de pensar en los niños que tienen menos posibilidades de acceder a educación y en resolver los problemas que ellos tienen. Así que yo tomo como muy válida eso y lo que yo no pueda ver desde mi visión, creo que él tiene, ¿no?, la perspectiva necesaria. Hay otras personas que uno puede decir, bueno, si tienen intereses propios o
no han tenido una conducta más así tan buena, digamos, bueno, sería de dudar. Yo creo que sí, que nos da el tiempo para poder ir aprendiendo de esto y sacarle el mejor provecho posible al mismo tiempo que nos cuidamos, ¿no? Sin duda. Y un elemento que podría ser disonante o de repente amalgamador, permítaseme la expresión, es la ética. ¿Cómo juega la ética en esto de la inteligencia artificial? Bueno, eso es algo que me encanta que lo traigas porque en la UCU el 5 y 6% de las materias que se trabajan son en el área de las humanidades y de las 3 áreas una es justamente la ética. Y es algo que es muy lindo explicárselo a los chicos, ¿no? Al principio cuando ellos ven ética dicen, bueno, esta clase debe ser aburrida, ¿de qué se tratará? Y cuando uno dice, mira, que haya un espacio de conversación, de diálogo, de discusión sobre temas éticos y morales, muchas de esas cosas son construcciones que hacemos en nuestras casas o en nuestros credos también, pero no tenemos los argumentos necesarios para hablarlos con una persona que piense distinto que nosotros, ¿no? Y nos puede pasar de encontrarnos trabajando o estudiando o en el mundo, ya que esto está globalizado, cada vez podemos coincidir más personas de pensamientos diferentes y que es una riqueza poder intercambiar, pero de qué forma yo tengo que trasladar eso y entender si es correcto o no. Las cosas que pasan, que en un trabajo me piden que use datos para algo, sin querer, no vamos a partir de la base que lo hacen de forma dañina, ¿no? Que sin querer están difundiendo datos y yo, bueno, pues estos datos son personas y protegerlas, esas cuestiones que se pueden generar continuamente, decisiones de todos los días, estos elementos éticos, yo tengo que tener la capacidad de haberlos trabajado, de haberlos discutido para después hacer sentir mi voz, mi opinión, enriquecerme con la opinión del otro, pero si eso no se desarrolla, si yo no aprendo a hablar de esos temas, lo cierto es que voy a estar en silencio, sufriendo o obedeciendo lo que la ética de los demás me determine, ¿no? Y eso es el peligro más grande que podemos correr. Entonces, el pensamiento en el desarrollo de valores, de éticas y demás es sumamente importante. Antes le dábamos más importancia de repente al conocimiento de una materia, lo que fuera. Esto tiene un pilar es importantísimo en la formación de profesionales. Y esto no solo es un desafío, sino que apunta a cambiar, a remover ciertos paradigmas en la educación, que sí. Bueno, y además como es rápido. Sociedad. No es una cuestión que digamos, bueno, tenemos una década para debatir en la sociedad. Totalmente. Y el sistema cultural, educativo y político. Sí. No, esto es ya en porque... la sociedad. Habría que recuperar esa capacidad de cuestionamiento, ¿no? ¿Y qué pasa si...? Pero de un cuestionamiento rico, ¿no? Que es como el debate en el sentido enriquecedor y productivo, ¿no? De las diferentes miradas, pero después saber concluir y mejorar mi punto de vista, porque si yo solamente me escuché a mí misma y estuve tratando de convencerte a ti de lo que yo creo, eso no es un debate, ¿no? Eso no enriquece, ¿no? Andrea, súper interesante la charla, la temática da para mucho más, obviamente, sin duda, además hablar con una persona como tú, que sos tan instruida, que tenés un rol tan importante en el sistema educativo de nuestro departamento, siempre es muy enriquecedor, así que te agradezco por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer compartir estas cosas. Gracias, igualmente. Señoras y señores, tenemos que hacer una nueva tanda a las 11:31, ya venimos.